Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad aprenderemos cómo construir una tabla estadística para variable cuantitativa discreta. En esta oportunidad he considerado la variable número de operadores bancarios en una muestra de 50 sucursales bancarias. El número de operadores bancarios es una variable cuantitativa y es discreta porque solo se expresa por números enteros. Tenemos pues sucursales bancarias encontradas en este momento sin ningún operador bancario, con un operador bancario, con 2, con 3, con 4. También tenemos la posibilidad de que haya 5 operadores bancarios o hasta 6 operadores bancarios. La tabla siempre comienza con la variable de interés, que en este caso es el número de operadores bancarios. La variable encabeza toda tabla estadística. Luego hemos visto que la variable es cuantitativa discreta, así que sus categorías tienen que estar ordenadas de menor a mayor. Copiamos y pegamos un 0 de la base de datos, copiamos y pegamos un 1, luego tenemos la categoría 2, luego tenemos la categoría 3, luego tenemos la categoría 4, luego tenemos una categoría 5 que vimos por ahí, acá está. Y finalmente, la última categoría que toma esta variable es 6. No hay ningún otro dato que supere el 6. Ya tenemos las diferentes categorías que toma el número de operadores bancarios en estas sucursales que han sido analizadas. Total son 50 sucursales, 50 datos tenemos. Las primeras frecuencias que se construyen en una tabla estadística son las frecuencias absolutas, f sub i, que vienen a ser pues cuántas sucursales presentan este número de operadores bancarios. Activamos la función igual contar si, entre paréntesis selecciono mi base de datos que son 50 datos en la data original, los fijo con el F4, sombreo y fijo con F4, punto y coma, criterio de selección, selecciono la celda donde está el 0, porque quiero que me seleccione en las 50 sucursales analizadas cuántas tienen como respuesta el 0, cuya celda está en el F6. Enter. Me dice que hay 2 sucursales bancarias con 0 operadores encontrados en ese momento. Acá tenemos una y acá tenemos otra con 0, ya no hay nada más, está contando correctamente todas aquellas sucursales que solo tenían 0 operadores bancarios. Y luego, como está fijada la matriz de datos, vamos a arrastrar la orden y nos dice que hay 4 sucursales con operador bancario, hay 21 sucursales con 2 operadores bancarios, es decir, el 2 se repite 21 veces. Hay 15 sucursales con 3 operadores, el 3 debe estar apareciendo 15 veces. Hay 6 sucursales con 4 operadores, el 6 debe estar apareciendo, el 4 debe estar apareciendo 6 veces, 4 debe estar apareciendo 6 veces. Acá está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que está contabilizando la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces aparece el 5? El 5 aparece, dice, una sola vez, y el 6 aparece una sola vez. La suma, inicio, autosuma, la suma de estas frecuencias suma la muestra que son las 50 sucursales bancarias. Eso siempre se tiene que dar. La suma de las Fs siempre te da la muestra. Además, podemos agregarle las frecuencias acumuladas, son las absolutas acumuladas, las F mayúsculas. ¿Cómo se obtienen? Sumando las frecuencias absolutas simples Fi. Igual, la primera frecuencia acumulada F1 es igual a la primera frecuencia simple. Enter. Igual,
la siguiente frecuencia acumulada se obtiene sumando en zigzag la primera acumulada más la segunda frecuencia simple. La primera acumulada f, que es 2, más la segunda frecuencia simple, ¿no? 2 más 4, que en la teoría es sumar las frecuencias absolutas menores iguales a esta x2 que corresponde a la frecuencia acumulada 2, es decir, sumar las frecuencias absolutas del 0 y del 1. Sus frecuencias absolutas son 2 y 4. Enter. La siguiente, sumamos la acumulada anterior más la frecuencia absoluta simple f3, que en la teoría la frecuencia acumulada 3, f3, se obtiene sumando las frecuencias absolutas simples menores iguales al x3, que en este caso son la frecuencia absoluta simple del 0, del 1 y del 2. 2 más 4 más 21, que es lo mismo que sumar en zigzag 6 más 21. Y luego puedo arrastrar la orden porque ya lo hice más de una vez y se confirma que la última acumulada f siempre es igual que el tamaño de la muestra, que vale 50. Entonces la primera acumulada f absoluta acumulada es igual que la primera absoluta simple porque no hay con quién acumular, 2. La siguiente acumulada f2 se obtiene de la suma de 2 más 4, que es 6, o también sumándolo en zigzag como lo he hecho, 2 más 4, 6. La siguiente acumulada 27 se obtiene de sumar 2 más 4 más 21, que es lo mismo que sumar en zigzag 6 más 21. La f acumulada 4 se obtiene de sumar 2 más 4 más 21 más 15, que es lo mismo que sumar en zigzag 27 más 15. Este 48 se obtuvo de sumar 2 más 4 más 21 más 15 más 6, que es lo mismo que sumar en zigzag 42 más 6. La acumulada f5 se obtiene de sumar 2 más 4 más 21 más 15 más 6 más 1, que es lo mismo que sumar 48 acumulado más 1 de su frecuencia simple. Y 50 se obtuvo de sumar 2 más 4 más 21 más 15 más 6 más 1 más 1, que es lo mismo que sumar en zigzag el f acumulado 5, que vale 49, más la frecuencia absoluta simple f6, que vale 1, y me da 50. Siempre la muestra debe coincidir con la última frecuencia absoluta acumulada. Luego tienes otras frecuencias que puedes presentar, que son las frecuencias relativas HI. ¿Cómo se calculan las HI? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre la muestra. Igual, la frecuencia absoluta simple f1, que vale 2, entre la muestra, que vale 50. La muestra la voy a sombrear y la voy a fijar con el f4 para que me calcule las frecuencias relativas de todas las otras celdas, teniendo en cuenta que la muestra siempre es 50. Enter. Selecciono todas las celdas debajo de ella y corroboro sumando las HI, que tiene que darme 1 en su suma, siempre. Luego puedo agregar las frecuencias relativas acumuladas HI, que se obtienen sumando sus frecuencias relativas simples. La primera acumulada es igual a la primera relativa simple. La siguiente puedo ir sumando en zigzag. La siguiente puedo ir sumando en zigzag hasta la última acumulada, ¿no? Acá me aparece un aviso que no tiene nada que ver, lo selecciono y le digo que ignore el error que está considerando. De tal manera que la frecuencia relativa en su suma me daba 1 y la relativa acumulada final también tiene que ser 1. Como podemos observar, la primera acumulada H es igual a la primera H simple. La acumulada relativa H2 vale 0.12, que se obtuvo de sumar 0.04 más 0.08. Pero también lo puedes obtener sumando en zigzag, como lo acabo de hacer. Este 0.54, que es la frecuencia relativa acumulada 3, se obtuvo de sumar las frecuencias relativas 0.04 más 0.08 más 0.42, que también se obtiene de sumar en zigzag 0.12 más 0.42.
Este 0.98 se obtuvo de sumar o acumular las frecuencias relativas 0.04 más 0.08 más 0.42 más 0.3 más 0.12 más 0.02, que también se obtiene de sumar en zigzag la cuarta frecuencia relativa acumulada más la quinta frecuencia relativa simple. 0.96 más 0.02 es 0.98. Tienes dos vías de hallar entonces las frecuencias acumuladas respectivas para las absolutas f y para las relativas h. Luego tenemos las frecuencias porcentuales, conocidas como las HI por ciento, que consiste pues en multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Entonces puedo colocar un 100 aparte y selecciono la primera frecuencia relativa, que es 0.04, y lo multiplico por esta celda donde está el 100, que va a ser fijo. Como va a ser fijo para todas las variables, lo selecciono y le pongo F4 para fijar ese 100, que es por quien voy a multiplicar todas las frecuencias relativas simples. Arrastro la orden y tengo que 0.04 multiplicado por 100 es el 4%, 0.08 multiplicado por 100 es el 8%, 0.42 multiplicado por 100 es el 42%, hasta llegar a la última frecuencia relativa porcentual, que se obtiene de multiplicar 0.02 por 100, ese es el 2%, ¿no? Tenemos las frecuencias porcentuales. Su suma me tiene que dar siempre el 100%. Nunca supera el 100%, siempre tiene que darte como suma el 100%. Y finalmente las frecuencias porcentuales acumuladas, HI, que se obtienen de sumar sus frecuencias porcentuales simples. La primera h acumulada es igual a la primera h porcentual simple. La siguiente en zigzag, 4 más 8. La siguiente en zigzag, 12 más 48, más 42, perdón. La siguiente, 54 más 30. Luego yo puedo arrastrar la orden porque ya la he probado para las anteriores frecuencias. Si aparece esta opción en verde, ignoras el error. Y bueno, el h acumulado viene a ser en porcentaje la frecuencia porcentual acumulada, que se obtiene sumando las frecuencias porcentuales simples HI por ciento, ¿no? La primera frecuencia porcentual simple H1 vale 4%, la primera acumulada también vale 4. La siguiente, 4 más 8, 12%, que equivale a decir 4 más 8. La siguiente acumulada porcentual H3% se obtiene de sumar 4 más 8 más 42, que es el 54%. La siguiente acumulada, 4 más 8 más 42 más 30, 84%, que es lo mismo que sumar en zigzag 54 más 30. Luego el 96% se obtiene de sumar 4 más 8 más 42 más 30 más 12, que es lo mismo que sumar en zigzag 84 más 12. Y el 98% acumulado se obtuvo sumando 4 más 8 más 42 más 30 más 12 más 2, que es lo mismo que sumar 96 más 2, ¿no? Y 98 más 2 me da el 100%. Tenemos entonces que la suma de las frecuencias porcentuales es el 100%, que siempre va a coincidir con la última acumulada porcentual, que debe ser el 100%. Ahí tenemos la tabla completa para variable cuantitativa. Algunas interpretaciones, por ejemplo el F2 simple, que vale 4. 4 sucursales bancarias tenían un operador bancario. Interpretación de este H3%, el 42% de sucursales bancarias tenían 2 operadores bancarios. Interpretación del F acumulado, que vale 48. 48 sucursales bancarias tienen hasta 4 operadores bancarios. La diferencia es la palabra hasta, porque es un acumulado. 48 sucursales bancarias tienen hasta 4 operadores bancarios. La interpretación del H acumulado porcentual 96%. La frecuencia porcentual H 5% vale 96%, frecuencia porcentual acumulada. El 96% de las sucursales bancarias
tienen hasta 4 operadores bancarios. Las frecuencias acumuladas utilizan la palabra hasta.